Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a terminar la metodología invertida parte 2 y vamos a hablar primero del rol del docente, ¿verdad? Como ya dijimos, la metodología invertida, el docente cambia su paradigma, cambia su forma de trabajar y cambia la forma de ser del estudiante. Entonces aquí el docente pasa a ser un facilitador, un guía, ¿verdad? Ya no es directamente un maestro que expone, que da su clase, que explica y el alumno va a su casa a trabajar. El trabajo del profesor aquí consiste en la curación de materiales, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y el estudio previo y la creación de actividades de clase, utilizando diferentes técnicas para fomentar el aprendizaje activo y cooperativo de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, como dijimos antes, la curación de materiales es que el docente elija lo mejor que hay de todos los materiales que están disponibles en la red. Ustedes saben que en el internet hay cosas muy buenas, pero también hay cosas que no valen la pena. Entonces el docente tiene que buscar, ver y preparar lo que le va a dar a sus estudiantes, ¿verdad? A eso le llamamos curación de materiales. Y el rol del estudiante, pues definitivamente va a ser la adquisición de los contenidos teóricos, que lo va a hacer de forma autónoma, lo va a hacer a su ritmo, porque lo va a hacer en su casa, ¿verdad? Entonces, la instrucción es 100% centrada en el estudiante, porque el estudiante va a ser el que trabaje los materiales en su casa y el que trabaje activamente en el salón de clases. Entonces, aquí sí no hay pierde, ¿verdad? El estudiante es el centro de atención y el estudiante tiene la facilidad en este momento de elegir la forma en que quiere aprender, el momento en que quiere aprender, porque si no quiere en la tarde, quiere en la noche, y si no quiere el fin de semana, pero de todos modos lo va a hacer. Y eso les da muchas veces a ellos como que un poquito de libertad, ya no se sienten como prisioneros, como que por obligación, sino, bueno, yo puedo recibir la clase en el momento que yo quiera, entonces se sienten más tranquilos, ¿verdad? Eso es algo muy bueno. Ahora me voy a detener aquí un momentito y quiero escuchar si entraron al link que les dejé en la presentación pasada. Quiero saber si alguno de ustedes entró. Abre su micrófono y me cuenta qué opina de trabajar como estudiante con el material que yo les di. Pues les di solo un material, pero era prácticamente con toda la teoría para que la repasaran y la aprendieran. Entonces, la idea de esa actividad que yo les asigné en la presentación pasada era que ustedes trabajaran con la teoría que se les había dado y parte de lo que íbamos a trabajar en esta sesión. Entonces yo quiero saber si alguno de ustedes entró a ese material que yo les asigné en la presentación pasada. ¿No? Fue a la página de Movit. Ajá, a la de Movit. Sí tuve la oportunidad de ingresar y sí, definitivamente pues es una plataforma muy rica, muy rica en aprendizaje, ¿verdad? Claro. Y entonces sí va acorde con este tema de aula invertida. Es una herramienta muy valiosa para el docente, sabiéndola utilizar en el momento adecuado, ¿verdad? Gracias, Patti. ¿Alguien más que haya utilizado la plataforma que les dejé? Que nos pueda compartir qué piensa sobre esa plataforma. No hicieron la tarea, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar. La verdad que sí me gustaría que entraran. Si no lo hicieron en el fin de semana, me gustaría que entraran porque
Realmente es una plataforma muy buena para esta metodología. El día de hoy vamos a aprender otras 2 o 3 plataformas que también son muy buenas tanto para dar contenido como para evaluar al estudiante. Entonces, como se recuerdan, esta vez vamos a trabajar un poquito sobre la evaluación en esta metodología. Entonces, pues tenemos que ir viendo, pero sí necesito que ustedes trabajen las plataformas que les estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo asegurar el éxito en esta metodología? Pues la verdad es que no es que podamos asegurar que siempre va a funcionar, ¿verdad? No es que yo les vaya a decir, esta es la fórmula mágica y si utilizan esto, todos sus estudiantes van a aprender, porque definitivamente no es así. El maestro tiene que tener un compromiso, pero el estudiante también tiene que comprometerse. Si realmente los dos se comprometen, esto camina excelente. Pero si el maestro no está convencido de que va a funcionar, entonces no le va a transmitir a sus estudiantes el hecho de que si ellos se comprometen, va a funcionar. Yo lo he intentado y lo he probado y realmente funciona, pero me he dado cuenta que cuando un maestro está dudoso, sus estudiantes no se logran comprometer con su aprendizaje y realmente no funciona, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que el maestro se comprometa y realmente crea en lo que está trabajando. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Cuando ya realmente nosotros creemos, entonces vamos a ver estos tips para que nosotros podamos asegurar un éxito al utilizar esta y otras metodologías, ¿verdad? Primero que todo hay que establecer reglas claras con los estudiantes, porque si yo les voy a dejar una tarea y no la van a hacer, definitivamente no va a funcionar. En este caso yo les dejé a ustedes una tarea, necesitaba que entraran a Moodle, que hicieran el juego que les dejé, al menos que lo vieran, y no lo hicieron. Entonces, si a nosotros nos pasa eso en clase, imagínense que de 18 personas, solo una la vio, entonces definitivamente no vamos a lograr establecer el contacto que necesitamos, porque cuando el maestro va a necesitar que los estudiantes participen con el conocimiento que ya debían de tener, no lo tienen. Entonces ahí está nuestro primer fracaso, ¿verdad? Lógicamente, la primera semana, incluso las 2 primeras semanas, vamos a tener esos problemas. Entonces tenemos que tener un plan B. Vamos a tener que trabajar de alguna manera para que el estudiante vea y sienta la necesidad de que tiene que leer o ver los videos que les estamos mandando, ¿verdad? Pero sí hay que establecer reglas de que ellos tienen que hacer, tienen que comprometerse, tienen que estudiar previo a la clase y pues si no hacen eso, pues ellos mismos son los que se están perjudicando, ¿verdad? Número 2, determinar objetivos para alcanzar mejor las metas planteadas. Lógicamente, para un docente, una de sus metas es que todos sus alumnos logren las competencias que se están planteando a lo largo del año, ¿verdad? Y esas competencias, pues ya sabemos que tienen un indicador de logro, entonces vamos a ir trabajando con metas pequeñas. El objetivo va a ser llegar al indicador de logro. Y si ese indicador de logro se cumple, pues yo ya puedo pasar al siguiente indicador de logro y así voy a ir pasando y cumpliendo con mis competencias. Esto me va a permitir a mí tener un control total de mis estudiantes porque yo voy por indicadores. Entonces, si mi indicador, por ejemplo, dice que el estudiante domina la primera regla de ortografía, entonces, pues dentro del material que yo le entregue al estudiante y dentro de las actividades que voy a tener en clase, mi material va dirigido a ese indicador de logro, ¿verdad? Entonces, todo eso va a ser determinado por medio de los objetivos que yo tengo para alcanzar mis metas planteadas. Número 3 dice asegurarle el acceso del material a todos los estudiantes. Cuando yo imparto este taller, a veces es en forma presencial, lo he impartido a maestros del sector público, así en general para el Ministerio de Educación.
Y lo primerito que me dicen, ay, es que mis alumnos no tienen internet en su casa. Sí, yo sé que no tienen internet en su casa. Déjenme contarles que yo trabajé para un instituto nacional y en jornada nocturna. Jornada nocturna son jóvenes que trabajan en el día y estudian de noche. Entonces tienen menos recursos todavía que los que estudian en la mañana y estudian en la tarde, ¿verdad? Eso significa que, pues, si están trabajando, no tienen una computadora en casa, no tienen internet en casa, y entonces yo a ellos les daba 3 clases. Y empecé esta metodología con ellos precisamente porque no llegaban a todas las clases. Si en el trabajo no les daban permiso de salir temprano, ellos ya no llegaban porque había un horario en el instituto donde ya no los dejaban entrar. Entonces, si llegaban, la jornada empezaba a las 6:30 y se les daba hasta las 7 y el director decía que después de las 7 ya no dejaba entrar a nadie. Entonces, si ellos no lograban llegar a las 7, ya no entraban. Empezaron a perder porque cuando llegaban no sabían de qué les estaba hablando. Empezábamos con las actividades y ellos no podían porque no habían llegado el día anterior, ¿verdad? Entonces empecé a preguntarles quién tenía WhatsApp. Más o menos un poquito más de la mitad tenía WhatsApp y los demás no tenían teléfono o no tenían un teléfono donde pudieran tener WhatsApp. Entonces les pedí que abrieran un Facebook y lógicamente tuvieron que ir a un café internet a abrir su Facebook, ¿verdad? Y cuando ya habían abierto el Facebook, hice un grupo de Facebook para que pudiéramos llegar hacia ellos, ¿verdad? Entonces yo tenía a todo el salón metido, ya sea en Facebook o ya sea en WhatsApp. Y ellos estaban muy motivados porque podían preguntarme en cualquier momento algo que no hubieran entendido. Y si no llegaban, ellos ahí me escribían en ese chat, señor, fíjese que no voy a poder llegar a la clase porque tengo mucho trabajo y no voy a salir temprano, ¿qué hago? Bueno, entonces el material que yo les había dado era lo que ellos tenían, era la tarea, ¿verdad? Yo les decía, bueno, lea el material que tiene en casa. Y ellos iban a un internet cuando no tenían en casa o no tenían teléfono, iban a un internet y bajaban todo ese material y lo tenían en su casa. Habíamos dicho que cada viernes yo les iba a mandar todo el material de la semana, lo que íbamos a trabajar la semana siguiente. Eso significa que yo tengo que hacer un cronograma al menos de toda una semana, ¿verdad? Como ustedes se pueden dar cuenta, tiene que ser el maestro ordenado, organizar bien sus temas por días, saber qué va a trabajar durante una semana. Si durante esa semana no se logró llegar a donde uno quería, pues la siguiente semana vuelve a retomar el tema que no pudo, pero la idea es trabajar esos temas durante toda la semana. Entonces, los estudiantes tenían en su casa, ya sea impreso o en algún teléfono, ellos mismos hasta prestaban los teléfonos de los compañeros para ver los videos. Y cuando estaban en clase, pues se reunían en parejas o se reunían en grupos para que el que llevaba el teléfono podía ver el video y trabajar ya en su grupo. Eso me ayudó mucho para que ellos ya llevaron copiado lo que tenían que tener en su cuaderno y en clase ya no perdíamos tiempo en copiar del pizarrón, ¿verdad? Ya lo único que ellos copiaban era lo que necesitaban para el trabajo de clase. Ellos estaban muy motivados con eso porque yo les decía que se estaba trabajando de esa forma para que ellos pudieran aprender y aprovechar más el tiempo. Entonces, ellos sentían que uno estaba haciendo cambios para ellos y para que ellos aprendieran. Y si uno realmente los motiva y les enseña que están aprendiendo y que tienen el material para aprender, entonces ellos realmente reaccionan de una buena forma y esta metodología funciona. Y yo tenía 72 estudiantes en mi salón
Cuando empecé con la metodología tradicional, tenía más de 60 estudiantes que estaban perdiendo. Cuando empecé con esta metodología, no les digo que todos ganaron porque no es cierto, algunos ya ni siquiera terminaron de llegar, ¿verdad? Otros que no hacen por estudiar, pero de los que sí se motivaron y empezaron a trabajar, ganaron 56 estudiantes. De los 72 ganaron 56, cosa que para mí fue un gran logro porque les estoy hablando de matemáticas y de inglés. Entonces, en un instituto nacional, dar matemáticas es bien complicado porque no traen la base que se necesita para el currículo que se les está dando. Pero si uno lo trabaja de esta manera, funciona, ¿verdad? Pero sí, como les digo, uno como maestro se tiene que comprometer y uno tiene que darle material suficiente al estudiante para que ellos puedan estudiar al ritmo y al estilo que necesitan. Número 4 dice, crear un paquete de actividades para cada tema, en los que incluya el seguimiento de notas de los videos y lecturas, actividades de reforzamiento, etc. Si yo le doy un video o le doy una lectura, tengo que tener algo, aunque sea un papel, aunque sea una respuesta, una frase o algo que me indique que ellos vieron el video o leyeron la lectura o hicieron la actividad que yo les dejé, ¿verdad? En este caso, supongamos que este móvil yo se lo hubiera dado, mi pregunta hubiera sido, ¿quién fue el primero en llegar? O ¿cuántas veces se equivocó? Si el alumno no entró realmente al juego, no sabe ni de qué le estoy hablando. Pero si el alumno llegó y trabajó, me va a poder contestar rápido y de una manera fácil, ¿verdad? Entonces no era ni siquiera algo del tema, no era ni siquiera algo de teoría, sino cosas rapiditas. A ver, ¿quién llegó primero? Y ellos se motivan porque pueden contestar y pueden participar, ¿verdad? Y número 5, crear la estrategia de evaluación. Eso es muy importante. ¿Se recuerdan que les dije que si estamos cambiando metodología de enseñanza, también tenemos que cambiar la metodología de evaluación? Entonces, vamos a ver un poquito también de en qué lugares del mundo se usa esta metodología. La semana pasada, el viernes, yo les dije que les iba a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Finlandia, para los que no sabían, es el país que tiene la educación en primer lugar a nivel mundial. O sea, tiene la mejor educación que pueda tener en cualquier parte del mundo. Ellos tienen una forma de trabajar muy, muy distinta a la nuestra. Ellos enseñan a leer al niño hasta que el niño esté preparado. O sea, no es cosa de que en primero primaria el niño tiene que saber leer cuando salga de primero. Si el niño no está preparado emocionalmente, pues ellos lo dejan pasar de todos modos. Aprenden segundo o aprenden tercero. Y cómo funciona esta metodología en Finlandia. Ellos tienen todo el sistema manejado para que logren estudiar los niños en casa. Los contenidos los transmiten por televisión por medio de caricaturas. Hay caricaturas específicas que los niños tienen que ver. Hay un canal donde ellos miran sus caricaturas, donde les están explicando los temas de clase. ¿Por qué hay un sistema de caricaturas? Porque todos los institutos, colegios, escuelas, todo lo de Finlandia tiene que trabajar con esta metodología y van trabajando al mismo ritmo. Eso quiere decir que si un niño se cambia de una escuela a otra, están trabajando lo mismo, que sería lo ideal aquí en Guatemala, pero no es así, ¿verdad? Ellos sí, todos los colegios de Finlandia trabajan al mismo ritmo y en los canales de televisión les ayudan a que ellos estudien los contenidos. Aparte, los maestros pues también les dan mucho material, les dan videos, les dan lecturas, les dan gráficas, les dan de todo, ¿verdad? Entonces,
el alumno cuando llega al salón de clases ya va a trabajar. Los salones de clases de Finlandia ni siquiera son como los que nosotros conocemos, con escritorios, con mesas, pizarrones y todo, sino ahí son como salas donde ellos eligen dónde sentarse, tienen sillones, tienen alfombras, tienen un pizarrón por un lado, otro pizarrón por el otro, y el alumno es el que va a ir trabajando a su ritmo, hacen grupos y cada grupo va a ir trabajando en un proyecto que el docente les ha asignado, porque ellos ya tienen el conocimiento al llegar a clase. El alumno que no haya entendido algo va y platica con el docente y el docente se va de grupo en grupo viendo cómo van trabajando y esto les ha funcionado de una manera especial para tener el primer lugar a nivel mundial en educación, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ahí está trabajando todo, ¿verdad? Está trabajando el gobierno, está trabajando los maestros, están trabajando los padres de familia y por eso es que funciona, ¿verdad? Pero están trabajando esta metodología y si funciona ahí, yo creo que funciona en cualquier lugar del mundo. España tiene las Islas Canarias, que es el segundo lugar a nivel mundial con mejor educación, que también trabaja metodología invertida. Ahorita casi todos los establecimientos de España están cambiando a esta metodología. Ellos no tienen un sistema como Finlandia de que todos trabajan lo mismo, pero sí tienen colegios. Ya dice que más o menos el 60% de las instituciones educativas de España están trabajando en metodología invertida. Estados Unidos, hay muchos establecimientos que lo trabajan, ahí se empezó a trabajar, la primera persona que trabajó metodología invertida fue de Estados Unidos y le funcionó, ¿verdad? Y eso fue lo que compartió y se ha trabajado. Argentina es otro lugar que tiene una educación muy buena y también eso se trabaja a nivel institucional, o sea que todos los establecimientos de Argentina trabajan con metodología invertida según se sabe, pues no es que yo haya ido a esos países, pero eso es lo que se sabe si uno investiga un poquito, ¿verdad? Y no solo esos 4 países tienen, aquí en Guatemala hay varias instituciones que ya han empezado a trabajar, tal vez no institución completa, pero sí la mayoría de sus maestros. Por ejemplo, el Colegio Suizo Americano de Guatemala trabaja casi todos sus maestros con esta metodología y es uno de los colegios que tiene la mejor educación de toda Guatemala, ¿verdad? Entonces, yo creo que si ellos tienen la mejor educación y trabajan esta metodología, creo y estoy muy convencida de que funciona realmente para mejorar la educación, ¿verdad? Dentro de la taxonomía de Bloom, que todos los que somos maestros la hemos visto en algún momento, ¿verdad? Es lo que pretendemos nosotros, es donde está basado, bueno, es una mezcla entre Bloom y Marzano, pero más que todo, yo les quise poner la pirámide de Bloom, porque si nosotros vemos en metodología invertida, lo que estamos haciendo es las 2 primeras fases, o sea, memorizar y comprender, que son las que más tiempo nos lleva y la que más cuesta, es lo que se hace en casa. Ya de la tercera fase para arriba, es lo que se hace en clase. Pero para poder aplicar, analizar, evaluar y crear, el estudiante tiene que haber memorizado y tiene que haber comprendido. Eso significa que tuvo que haber leído, tuvo que haber visto videos o visto infografías donde el maestro le haya dado previamente. Es muy bueno que el maestro tenga algún canal donde puedan comunicarse con él en caso de que no entienden. Y dentro del reglamento que les dije al principio, colocar ahí que solo se va a atender dudas del tema que están viendo, ¿verdad? Porque si uno le da el teléfono a los estudiantes, ellos le van a estar hasta compartiendo chistes, pero se les dice que este canal es exclusivo para dudas de tareas o dudas de temas.
y realmente ellos entienden. Ustedes no tienen la idea del el bien que les hace a ellos el que uno les dé un número donde ellos puedan solventar sus dudas, porque ellos se sienten bien. A mí me lo dijeron cuando yo hice eso, me dice, mire, sinceramente nunca en mi vida yo había tenido el teléfono de un maestro, porque siempre dicen que nosotros solo molestamos. Eso significa que usted cree en mí y yo puedo realmente confiar en preguntarle a usted en cualquier momento, ¿verdad? Si yo estoy estudiando a las 6 de la tarde y necesito preguntarle algo, yo la puedo llamar o puedo escribirle y usted me va a contestar, porque son dudas realmente del trabajo que tenemos que hacer. Y es cierto, ¿verdad? Entonces, yo les decía, a mí me escriben, no me llaman porque yo daba clases en otro lado, no los podía atender en todo momento. Entonces me escribían y en cuanto yo podía, contestaba el mensaje. Y para ellos era muy bueno, porque ya cuando llegaban al salón de clases, ellos ya habían entendido y ya habían solventado algunas dudas. Cuando yo les ponía un ejercicio de aplicación o de análisis, ellos realmente ya lo podían empezar a hacer. Y más si era en grupo. Por lo regular, la aplicación y el análisis se trabajaban en grupo para ya dejar el nivel de evaluación y el nivel de creación individual, ¿verdad? Porque la comprensión y la memorización en casa la habían hecho individual, el análisis y la aplicación se hace en grupo para que se refuerce, y ya los últimos dos niveles pues ya se hacen de forma individual y el alumno ya no se siente perdido, ya no se siente tan como que es muy difícil lo que está haciendo, ¿verdad? Realmente se ayudan mucho. Bueno, posibles problemas. Si el profesor no logra la preparación de sus estudiantes activamente, la metodología fracasará. Definitivamente, como les dije en un principio, el profesor debe creer y debe transmitir esa creencia a sus estudiantes. Si ellos están realmente convencidos de que se les está ayudando, ellos responden de una manera sorprendente, ¿verdad? Entonces, si el profesor no logra ese clic que necesita con sus estudiantes, los estudiantes no van a tener una buena respuesta. Esto es una pregunta muy importante. ¿Qué sucede con la indagación y la investigación? Si yo ya le doy todo al estudiante, ¿en dónde deja ese papel? ¿Verdad? Bueno, primero que todo, se le va a dar al estudiante todo al inicio del año, al inicio, cuando están entrando a esta metodología. Conforme ya el estudiante va cambiando su paradigma y entendiendo lo que tiene que hacer, se le va a ir dando menos, pero se le va exigiendo más en el salón de clase. Luego, cuando empieza a trabajar, se trabaja por medio de proyectos. Eso significa que el estudiante va a llegar al salón de clase, pero va a tener necesidad de más información. Y cuando el estudiante diga, mire, la información que nos dio no es suficiente, ahí es donde ellos van a ver la necesidad de empezar a investigar otras cosas. La indagación y la investigación en esta metodología es realmente importante, porque si yo le doy, por ejemplo, un tema supongamos que están viendo la división, yo le doy un video del procedimiento de la división, pero en ese video no viene explicado cuando hay un cero en el dividendo, y lógicamente no va a poder hacerlo, o no viene explicado cuando hay un punto decimal. Y a la hora de aplicar, uno les dice, bueno, van a resolver esto. No lo pueden hacer porque no estaba en el video que se les dio. Entonces ellos tienen que investigar realmente cómo se hace, pero ellos van a ir adquiriendo esas competencias. Si uno les dice, bueno, si no está ahí, usted tiene que buscar cómo hacerlo. Ahora ya sabe buscar, pero uno les tiene que enseñar lógicamente cómo buscar y en dónde buscar material que sí valga la pena, para que no pierdan tanto el tiempo y no se metan a otras cosas, ¿verdad? Uno puede darles sugerencias
de canales de YouTube donde puedan encontrar, por ejemplo, en YouTube hay canales específicos para matemáticas, hay canales específicos para ciencias, para lectura. Entonces uno les dice, bueno, miren, hay ciertos canales, hay ciertos, pueden entrar, por ejemplo, a Google para estudiantes, para educación, y ahí no va a haber problema de que se metan a páginas que no deben, porque ya está todo como que filtrado. Entonces ya eso podemos trabajarlo con ellos. Se les enseña en dónde pueden buscar, se les enseña cómo pueden buscar y ellos van aprendiendo. Sea el grado que sea, ellos van aprendiendo, ¿verdad? A los chiquititos, por ejemplo, de preescolar, se les dice, bueno, yo les dejé ver un video, pero ahora pregunten ustedes a sus papis qué más pueden decirles sobre lo que vieron en el video. Y entonces ahí se involucra a la familia para que ellos también sean como que parte de fuentes de investigación donde ellos puedan estar preguntando, ¿verdad? La evaluación en esta metodología es diferente, no va a ser igual que en el salón de clase, pero aquí uno va a tener más material para evaluar, va a tener más recursos, pero también más puntos, podríamos decir, para los estudiantes. Se debe hacer una evaluación a la hora de ver el primer material, o sea, tenemos que trabajar la evaluación diagnóstica para saber cómo están nuestros estudiantes y qué tanto materiales tenemos que entregar. Se debe hacer otra evaluación al llegar al salón de clase, que podría ser un papelito de entrada, ¿verdad? Un ticket de entrada, podría ser, no sé, una pregunta, un debate, un foro, cualquier cosa que nosotros podamos trabajar al llegar al salón de clase. Y se puede trabajar la evaluación en cada actividad y una evaluación de cierre. Si hacemos las evaluaciones, así como yo les envié el móvil, por ejemplo, ese móvil, la idea de hacer ese móvil era que no solo ustedes aprendieran, sino se iban evaluando, porque ahí da la opción de que le va a decir al docente cuántas veces se equivocó el estudiante. Quiera que no, se va a equivocar y va a volver a trabajarlo y todo eso. Eso es una evaluación formativa, porque estamos viendo el progreso del estudiante. Hay muchas otras páginas, hay muchas otras plataformas que nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, aquí les tengo una que se llama Padlet. Con Padlet yo puedo empezar una pregunta y todos los estudiantes me pueden ir dejando como que fueran post-its. Entonces me dice, por ejemplo, Johanna escribe y me dice, yo pienso tal cosa hacia la pregunta que yo hice, ¿verdad? Luego Adriana escribe y Adriana dice, yo creo que lo que Johanna dice no está correcto porque yo pienso tal otra cosa. Y viene Ana Patricia y escribe y dice, no, yo sí apoyo lo que dice Johanna porque tal y tal cosa. Y así van colocando cada quien su post-it y a mí me va quedando lo que escribió cada uno. O puede ser que yo les pido una frase cualquiera que por ejemplo, ahorita con metodología invertida, una frase que se refiera a metodología invertida. Entonces, cada uno de ustedes me tendría que escribir una frase en la que yo pueda decir si aprendió o si entendió el tema o no, esto que me escribió no es lo que yo estoy explicando, ¿verdad? Pero, pues esa es una forma de evaluar. Ahorita vamos a ver otras formas, ¿verdad? Pero vamos a ver algo antes de ver esas otras plataformas. El profesor debe tener el control de recursos y actividades realizadas. No podemos decir, voy a hacer cualquier actividad que se me ocurra en el día, porque si yo le di al estudiante un recurso, yo debo de trabajar sobre ese recurso para que valga la pena que el estudiante lo haya estudiado en casa, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que el profesor sea
organizado con todas sus actividades y tenga un control de cuáles se llevaron a cabo, cuáles funcionaron, cuáles no funcionaron, porque lógicamente algunas no van a funcionar, no somos sabios para saber qué hacer y nunca equivocarnos, ¿verdad? Más de alguna vez nos equivocamos, entonces esta actividad no funcionó. Y tengo que colocar ahí por qué y no volverla a utilizar. Entonces, esto me va a servir a mí para que en las siguientes actividades que yo elabore voy a ir teniendo un control. El estudiante debe tener un cronograma de actividades, tareas y recursos. Fíjense bien, tiene que ser detallado porque tiene que decir, por ejemplo, el lunes 3 vamos a trabajar suma de 2 números. El martes 4 vamos a trabajar suma de llevando. El miércoles vamos a trabajar restas y así. Entonces, el estudiante al lado de qué es lo que vamos a trabajar va a tener el listado de recursos que va a poder, en los que se va a poder apoyar. Entonces, yo le entrego todo eso, por ejemplo, el viernes y el fin de semana el estudiante va a poder ver, bueno, yo voy a ver las de lunes y martes de una vez. Ya el lunes puede ver las del miércoles, jueves, y el martes puede ver las del viernes. Entonces, ya cuando lleguemos al día, el estudiante ya sabe lo que tiene que hacer porque ya vio sus recursos, ya trabajó lo que el maestro le dejó porque él sabía exactamente qué día iba a trabajar cada cosa. Y así como dice el cronograma, así tenemos que trabajar, porque muchas veces los maestros tienen un cronograma o una planificación de clase y no siguen con su cronograma. Pero en esta metodología sí tenemos que seguir el cronograma de actividades. Cada recurso entregado va acompañado de un instrumento de evaluación. Es muy importante de que cada uno de los recursos tenga algo donde evaluarse. Puede ser que sea una evaluación ponderada, o sea, que sí va a tener puntos, o puede ser que sea una evaluación no ponderada, solo para que el estudiante se pueda evaluar qué tanto ha aprendido. Se pueden usar evaluaciones con intentos ilimitados. Esas evaluaciones son muy importantes. Cuando yo le doy al estudiante, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un examen y usted me va a decir cuál es su nota más alta. Bueno, el estudiante cree realmente que está haciendo un examen, pero lo que está haciendo es estudiando. ¿Por qué? Porque supongamos que son 10 preguntas. Al primer intento sacó 6. Ay, no me quedo con 6, yo quiero más. Toda la vida el estudiante va a decir, yo quiero más, porque está viendo que puede sacar más. Y aunque ellos digan, voy a hacer trampa, voy a escribir la pregunta y la respuesta, voy a hacer lo que sea, lo que estoy logrando es que el estudiante copie, lea y aprenda, ¿verdad? Entonces, como tiene intentos ilimitados, va a tratar de copiar. Bueno, yo creo que en esta me equivoqué. Es muy importante que el programa donde ustedes lo pongan intentos ilimitados no le dé las respuestas y no le diga en cuáles se equivocó y en cuáles no, sino simplemente deje que el estudiante busque cuáles son en las que se haya equivocado. Y va a hacer tal vez 10 veces la prueba hasta que saque un 8, un 9 o logre el 10. Pero cuando logra el 10, yo logré mi objetivo. El estudiante estudió y se aprendió los 10 conceptos que yo quería, ¿verdad? Y cuando llega me dice, señor, saqué 10. Ah, bueno, sacó 10, perfecto, ¿verdad? Y yo ya puedo trabajar con esos conceptos porque el estudiante ya se los aprendió, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Se debe llevar un control de logro por cada estudiante. Como les dije anterior, aquí se trabajan los indicadores de logro y si el estudiante ya aprendió y pudo trabajar la actividad que yo le puse en clase, quiere decir que ya llegó a ese indicador de logro. Entonces ya le puedo dar un chequecito de logrado. Si ustedes se dan cuenta, solo con decir el chequecito de logrado, yo ya estoy evaluando, porque yo sé que sí está progresando mi estudiante. Los ejercicios en clase permiten verificar quién ha comprendido el tema.
Fíjense que eso es muy importante porque cuando yo dejo tareas, yo no sé si la tarea se la hizo alguien más en casa, si pagó porque le hicieran la tarea, si se la copió a un compañero o si simplemente no la hizo, ¿verdad? Contrario a que aquí las tareas se hacen en clase y yo estoy viendo que él está trabajando, yo estoy viendo que no está copiando porque están trabajando enfrente de mí, yo estoy viendo que no le pidió a alguien que le hiciera la tarea y tampoco puede decir no hice la tarea porque está trabajando en clase. Entonces, esta es una forma en que yo estoy consciente de que el estudiante sí está aprendiendo y sí está trabajando lo que tiene que trabajar, ¿verdad? Bueno, de ahí tenemos tipos de aula invertida. Cuando hablamos de tipos de aula, yo en realidad, ustedes se recuerdan que el viernes les dije que esta metodología no se había quedado de la misma manera que empezó. La primera metodología invertida es la que se llama clase inversa estándar. La clase inversa estándar es la que simplemente se le dan videos al estudiante y el estudiante llega a trabajar al día siguiente, ¿verdad? O al siguiente día de clases. Pero solo se trabaja con videos. En un principio era que el maestro grabara el video con toda la explicación de clase y luego el estudiante llegaba a trabajar. Esa era la clase inversa estándar. Luego, pues se dijo que ya se podía utilizar videos de otras personas porque ya habían muchos videos grabados donde se explicaba muy bien cada uno de los temas. Hay videos de todo tipo, la verdad. Entonces, ya no es necesario que uno se grabe, pero también es bueno cuando uno puede, pues que se grabe en algún momento, ¿verdad? Luego siguió la clase inversa orientada al debate. Esto era porque más que todo para las clases de sociología, por ejemplo, sociales, eh, ética o valores, cosas así, y también para las clases de ciencias, las clases incluso de tecnología, hacer debates, que todos los temas lleven más de algún debate para que el estudiante realmente se ponga en un planteamiento, que logre plantear su conocimiento y lo logre defender. Hay debates tal vez no es que sean importantes, pero sí que les llaman mucho la atención a los estudiantes. Por ejemplo, me recuerdo yo una vez hice un debate sobre si la tecnología era buena o era mala. Y rápido se dividieron en dos grupos, ¿verdad? Los que decían que era mala porque por medio de la tecnología se habían hecho bombas, que por medio de la tecnología se había inventado las armas y un montón de cosas, ¿verdad? Y otros que decían que era buena porque la tecnología había ayudado a la medicina, a que encontraran máquinas que sacaran rayos X, que máquinas para incluso para que operaran mejor, o sea, encontraban cosas, pero la idea era que al final entre los dos grupos decidieran que la tecnología no era ni buena ni mala, ¿verdad? Y yo quería que ellos solitos llegaran a esa conclusión, pero me daba risa que ellos empezaron a decir hasta que a alguien se le ocurrió, mire, me dice, la tecnología en realidad no es ni buena ni mala, porque la tecnología no es la que hace las cosas, son los seres humanos. Entonces la tecnología va a depender de si es buena o es mala del uso que le den. Y todos se quedaron así como que impactados, es cierto, ¿verdad? Pero fueron ellos los que llegaron a esa conclusión. Cuando la clase es orientada al debate, los mismos estudiantes se motivan a investigar para poder opinar, para poder defender su punto. Recuérdense que los estudiantes desde chiquitos, desde primero primaria, son muy competitivos, muy competitivos. Nunca quieren perder. Entonces, si uno hace debates, ellos lógicamente van a querer ganar siempre. Y para poder ganar tienen que estudiar. Número 3 está la clase inversa orientada al ABP, o sea, aprendizaje basado en proyectos. Cuando nosotros hacemos proyectos, esto trabaja mucho con el trabajo en equipo. Y aquí vamos a la clase inversa de aprendizaje colaborativo.
La única diferencia entre ABP y trabajo colaborativo es que en el ABP se les da un proyecto a todos y se les da el mismo material a todos y todos aportan ideas, trabajan el proyecto en clase y lo pueden llevar a su casa para ir adelantando, pero tiene que ser en equipo. En cambio, en la número 4 de la clase inversa en aprendizaje colaborativo, la diferencia es que a cada estudiante o a cada miembro de un grupo se le da diferente material, diferentes recursos. Es decir, si el equipo es de 5 personas, hay 5 diferentes tipos de recursos y cada uno va a leer su parte y tiene que aportarlo a su grupo. Entonces, eso va a obligar a que los otros compañeros les digan, mira, tenés que leer tu parte para aportar algo al proyecto, ¿verdad? Entonces, esta es aprendizaje colaborativo. Todos tienen un objetivo y tienen diferente material y lo tienen que llevar a cabo para poder hacer su proyecto. La clase inversa en línea, lógicamente, si ustedes se dan cuenta ahorita que estamos en esta pandemia, no todos los estudiantes se conectan, ¿no? Y si se conectan se aburren, se duermen en clase y esto hace que sea un poco complicado llegar hasta los estudiantes. Cuando trabajamos el aula invertida en línea, no tenemos que hacer una clase grande, no tenemos que hacer una clase de qué sé yo, 1 hora, 2 horas, que se hace muchas veces, sino podemos hacer una clase de 20 minutos, porque el estudiante tiene que aprender todo fuera del tiempo de línea y cuando están en el Zoom, simplemente trabajar o salir de dudas, hacer algún ejercicio pequeño y luego ya va a trabajar con su grupo, ¿verdad? Pueden trabajar en Zoom, por medio de Zoom se pueden hacer grupos y entonces ahí cada quien va a aportar sus ideas. Esa es la idea de la clase inversa en línea. Van a trabajar, pueden trabajar debates, pueden trabajar proyectos colaborativos, pero lo van a hacer en línea. La número 6 es la clase de invertir al docente. Cuando decimos invertir al docente, quiere decir que aquí se le dice al estudiante que sean ellos los que propongan los recursos. El maestro lo único que da es el tema y el estudiante tiene que llevar recursos. Entonces, supongamos que vamos a trabajar la raíz cuadrada. Y uno le dice al estudiante, bueno, para mañana el tema es raíz cuadrada, ustedes traen el mejor material que encuentren. Esto les está haciendo que ellos sean los que curen el material. Y al hacer la curación del material, tienen que ver por ley un montón de información. Y al ver toda esa información, lo que están haciendo es estudiando. Y como les están pidiendo que lleven la mejor, incluso puede ser premiado el mejor material que lleven al salón de clase, puede ser que hagan un tablón en clase para que vaya viendo quién es el que lleva el mejor material. Eso les motiva a que ellos lleven muy buen material a clase, ¿verdad? Y para poder llevar muy buen material significa que ellos vieron infinidad de recursos para que lleven el mejor a la clase. Entonces, eso hace que el estudiante estudie un poquito más todavía, por eso está en el 6º nivel. Y por último, el Flipped Mastery, o sea que ese es lo mejor que hay ahorita de aprendizaje invertido, que es el que usa todo esto y un poquito más, ¿verdad? Usa debates, usa proyectos, usa trabajos colaborativos, trabajan en línea y trabajan presencial, hace que los estudiantes busquen su material y todavía utiliza gamificación, significa que ellos trabajan juegos para el aprendizaje. Entonces, al llegar al Flipped Mastery, definitivamente es porque ya pasamos por todas las 6 anteriores, ¿verdad? Y el Flipped Mastery ahorita, el único país que lo está usando es Finlandia. Y pues ya pueden saber ustedes que es lo mejor que tenemos ahorita en educación. Cuando usas metodología invertida, ¿qué nivel podemos utilizar?
Se puede utilizar metodología invertida desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. No hay un límite que tengamos de que con los chiquitos no se puede, que con los grandes tampoco. Con todo se puede. Los que trabajan con chiquitos me dicen, es que con grandes es más fácil. Los que trabajan con grandes me dicen, ay, no, es que con chiquitos los papás los ayudan. Entonces, pero en realidad con todo se puede, ¿verdad? Lo que va a cambiar es el recurso que el maestro les dé. Aparte de eso, va a cambiar la estabilidad emocional del niño. Cuando yo tengo niños que son muy inseguros, que son muy apegados a algo, tengo primero que darles confianza en la metodología, tengo que darles confianza de que ellos pueden aprender fuera del salón de clase y esperar que su nivel emocional llegue hasta eso, ¿verdad? Esto normalmente se da en los más chiquititos, en nursery, en prekinder, en kinder, ¿verdad? Todavía, porque todavía son muy inseguros, todavía dependen de que uno les tenga que explicar las cosas, pero esto les da a veces mucha facilidad, porque con ellos más que todo se trabajan videos y uno les puede preguntar, ¿te acuerdas qué viste en el video? Entonces, ellos solitos le van a explicar a uno, ellos tienen una esponjita en el cerebro que les absorbe todo lo que uno les explica, todo lo que uno les dice, y si uno se los dice por medio de un video, mucho mejor. Ellos mismos le cuentan a uno el video y eso pues es lo que uno espera, ¿verdad? Depende también del dominio de la tecnología. Si es chiquitito, pues va a depender de que el papá le preste el teléfono o le preste la computadora o le ponga el canal de televisión que se le ha dicho para que se pueda trabajar. Pero si ya son más grandecitos, ellos solitos son los que buscan, los que trabajan y pues va a depender entonces del apoyo tecnológico que tengan. Apoyo familiar también, ¿verdad? Necesitamos que los padres de familia, si son pequeños, pues les estén recordando, mira, ya viste el video, mira, ya revisaste lo que te mandaron, entonces, para que a ellos no se les olvide, porque quiera que no son pequeños. Entonces, cuando se trabaja metodología invertida, hay que trabajar también con los padres de familia, hay que hacer reuniones y decir, explicar cómo se va a trabajar, por qué se va a trabajar así y qué es lo que se espera de los padres de familia. ¿Se puede trabajar en todos los grados? Sí. Ejemplos de metodología invertida, yo les dejo aquí un par de videos para que ustedes lo puedan ver. Hay un ejemplo en clase preescolar, ¿verdad? Para que ustedes vean que con los chiquitos se puede trabajar metodología invertida. Y les dejo un video donde pues están los 10 pasos para invertir una clase. Está muy bonito ese video, bien explicadito, para que ustedes los logren ver en casa. Estos juegos no son directamente juegos, sino son formas de evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, Kahoot. Kahoot es una forma de juego, pero está evaluando al estudiante. Cuando yo lo hago de esta manera, aquí yo le puedo colocar cuándo empieza y cuándo termina el tiempo que se pueden evaluar. Por ejemplo, todos estos están para el viernes, o sea, ustedes van a tener la opción de entrar hasta el día viernes. Pueden ver los tres, pero a mí me interesa que entren a Kahoot. ¿Por qué? Porque en Kahoot van a colocar su nombre y al colocar su nombre va a ser la asistencia al taller. Entonces, por favor, entren a Kahoot. Se los voy a recordar a la hora de mandarles el video de esta grabación y los recursos. A la hora de entrar a Kahoot, por favor, ponen su nombre completo, porque esa va a ser para mí la asistencia al taller y va a ser una forma de que yo puedo demostrarle al Ministerio de Educación que ustedes sí entraron al taller, porque me han estado preguntando en algunas ocasiones que si realmente todos los diplomas que yo llevo han terminado los talleres. Entonces, sí necesito que haya una forma de que yo pueda demostrarles a ellos que ustedes sí están entrando a las actividades que yo propongo, ¿verdad? En Kahoot hay, creo que son 3 o 4 preguntas nada más de opción múltiple. Lo que más que les va a llevar son tal vez 3 minutos en hacerlo, pero sí necesito su nombre.
Quizzes. Quizzes es una página también, ahí están las instrucciones, entran a Join My Quiz y introducen ese código. Al introducir ese código, ustedes pueden acceder a un juego, a un cuestionario que también le va a dar al docente la cantidad de buenas y malas que tuvieron los estudiantes. Entonces es una forma de poder evaluar y que el maestro tenga en su registro la nota del estudiante. Lo bonito de estas tres actividades, estas tres plataformas es que son gratuitas. No tienen que pagar ni un centavo y ustedes tienen el control de, de esto, ¿verdad? De sus estudiantes. Quizlet. Quizlet, lo bonito de acá es que esto más que todo es para conceptos, para palabras, se presta mucho para lenguaje, para cuando se da un glosario. Por ejemplo, este que les puse aquí, ese no lo hice yo, sino es un ejemplo que dan ahí, porque eso es lo bonito de Quizlet, que ya hay una infinidad de cosas que pueden trabajar, que, que no necesitan ustedes siquiera trabajarlo. Estas son unas flashcards de primero primaria, donde se enseña el vocabulario de inglés. Entonces, primero les da el vocabulario, les hace juegos de vocabulario, les enseña imágenes de vocabulario que lógicamente el maestro previamente tuvo que haber ingresado, y al final hace la evaluación del vocabulario. Y en la evaluación del vocabulario les pregunta todas las palabras del vocabulario y les va colocando diferentes formas de preguntarle que prácticamente siguen como jugando, pero el programa ya va guardando el registro. Cuando termina, el maestro va y mira cuántas palabras sabe el estudiante y cuántas palabras no sabe. Entonces, eso le permite al estudiante, al maestro, pues llevar el registro de evaluación, ¿verdad? Otra plataforma que ya no les coloqué aquí es Live Worksheets. Eso nos permite hacer una página de evaluación personalizada, o podemos también agarrar algunas que ya existen de otros maestros, pero hacerlas no es nada complicado. Son páginas interactivas que uno logra hacer con un ejercicio que uno ya tenga tal vez para hacer en papel, solo lo coloca ahí y lo vuelve interactivo. Se lo puede asignar al estudiante, el programa le va a dar una puntuación y esa puntuación se la manda al docente. Entonces yo puedo saber exactamente cuánto sacó mi estudiante y ya ahí tengo cómo evaluar. Entonces y le puedo dar tiempo específico para hacerlo. Por ejemplo, lo van a hacer el día lunes de 7 a 7:30. Entonces, el estudiante tiene que hacerlo rápido, tiene que hacerlo él ahí, y eso me indica a mí que el estudiante tuvo que haber visto lo que trabajamos en clase, tuvo que haber estudiado los recursos y no va a tener tiempo de ver otras cosas porque tiene un tiempo específico para hacer su evaluación. Es una forma bien sencilla de trabajar, pero nos permite evaluar todo lo que podemos evaluar. Bueno, con esto terminamos este taller. No sé si alguien tiene alguna duda todavía o algo que quiera agregar, algún comentario, porque pues yo creo que ya se habló de todo un poquito lo que teníamos que hablar de evaluación invertida. ¿Estamos? ¿Alguien quiere hablar? No todas a la vez, por favor, solo una. Licenciada Claudia, agradecer el tiempo y el material tan valioso que comparte con nosotros. Eso es algo que a usted la caracteriza siempre. Muchas gracias, porque sí está brindando mucho material útil para que se pueda utilizar, ¿verdad? Y el ejemplo que dio con las personas que usted trabajaba en la noche, ayuda mucho, alienta mucho, porque también se trabajan con jóvenes. Yo trabajo con jóvenes los sábados que también trabajan de lunes a viernes, incluso todavía sábados, y tenemos para trabajar solo 2 o 3 horas en la tarde. Y entonces se puede con
con este método de aula invertida, es posible que ellos logren absorber el aprendizaje ¿Qué que sería? uno desea, ¿verdad? Exacto, sería mucho mejor que ellos trabajen en casa en el rato que tengan libre todos los conceptos, si solo tienen 2, 3 horas para trabajar en casa. Exacto. Porque si en clase les van a explicar, todo el tiempo se les va a ir en explicaciones y entonces a la hora de trabajar ya no entienden. Exacto. Ajá, sí, está muy adecuada esta metodología para lograr las competencias que nosotros necesitamos con los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Pati, a usted. ¿Alguien más que quiera hablar? ¿No? A las compañeras también. Solo me queda agradecer también porque realmente si me he metido a sus talleres es porque han sido de mucho aprendizaje y eso también nos ayuda a trascender y a actualizarnos cada día más. Y lo otro también que quiero también agradecerle es de que en el corazón suyo no hay egoísmo, o sea, de eso se trata la educación, de que uno debe de compartir lo que uno sabe y realmente con el precio simbólico que usted nos cobra, pues es algo simbólico, pues porque estos talleres son más caros. Claro. Entonces le agradezco bastante, muy amable y yo sé de que pues no podemos reunirnos, pero yo creo que es una forma más fácil de poder aprender uno desde casa. Exacto. Y eso mismo lo transmiten a los estudiantes. Sí, gracias. Pues la verdad es que sí, como usted dice, es un precio simbólico porque pues hay que pagar la plataforma de Zoom, hay que pagar el trámite de diplomas y todo. Ahí se va casi todo el dinero, ¿verdad? Pero en realidad la idea es compartir, la idea es mejorar la educación de nuestro país y yo creo que mientras más nos capacitamos, más nos educamos, ¿verdad? Y si nosotros estamos preparados, podemos mejorar la educación de nuestros estudiantes. Así es.